Vamos a presentar el tema Dios Trino. Amén. Y vamos a darle lectura, mi hermano, con la primer texto bíblico que nos va a hablar de la Trinidad. En Mateo 1, 18 dice el nacimiento de Jesucristo, y ahí también se manifiesta la Trinidad, y lo vamos también después a llevar a cabo con el texto de Lucas. Lo vamos a llevar a, ¿cómo se dice? Aleluya. A la concordancia que nos Amén, va amén. a aclarar el texto. Así dice en primera de Mateo 18, nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, antes de desposarse, o sea, cuando ella estaba recién casada. Ahí se había gestado el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo por voluntad de Dios. Así que imagínense, si estamos hablando de la Trinidad, ahí usted vaya reconociendo que ahí está la manifestación de la Trinidad. Amén. Amén. ¿Y cómo lo vamos a confirmar, mi hermano? En el texto de Lucas, primero de Lucas 1, también anuncia el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y ahí también habla de la Trinidad, donde está manifestada, donde está el Señor Dios, donde está Jehová haciendo su voluntad. Amén. Y todo esto porque hay un propósito y un plan. Y también esta Trinidad es la que nosotros debemos aquí tenerla en nuestro corazón y siempre Amén. presente, manifiesta en nuestras vidas. No puede estar apartada de nosotros la Trinidad, en la que nos ayuda. Me escuchen, mi hermano, ¿cómo dice el texto de Lucas? Voy a leer del 26 al 38, pero primeramente el 35, porque ese es el versículo clave que nos habla de la Trinidad. Así dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, Amén. y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Ahí estaba el ángel, mi hermano Hugo, Amén. presentándose en la vida de María para hablarle lo que venía, la anunciación del nacimiento de nuestro Salvador Amén. Jesucristo. Y para que quede más claro cómo está la Trinidad aquí manifestada en este texto, porque ese es el tema de hoy, voy a leer todo el texto de Lucas, desde el 26 hasta el 38, que es la anunciación de nuestro Salvador. Así dice, Amén. mi hermano, atento a este texto bíblico. Amén. Anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Aleluya. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahí está el Señor, Dios Padre, hablando. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Amén. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel una pregunta: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parenta Isabel, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llama estéril. O sea, también aquí un poquito daba el aviso el ángel de la prima de María, pero el Señor estaba enfocado en su manifestación ahí. Amén. Tanto el Padre
como el Hijo y el Espíritu Santo estaba anunciando el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Ahí mi hermano Hugo está hablando y el Señor revelando la Trinidad. Amén. 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 La gloria es del Señor. Bueno, Dios me los bendiga a todo el que esté conectado, a la iglesia en general. El tema del día de hoy, y como puede haber escuchado y como se dio lectura, ¿no?, es el tema del Dios Trino, ¿no? Y vamos a ver una reflexión bíblica y un poco más teológica comparada a la última vez, ¿no?, de Dios presentándose y revelándose como Trino. Vamos a hablar de la Trinidad y vamos a tocar no cada punto, pero tocaremos algunos puntos de la Trinidad, ¿no? Y en específico cómo es que Dios se revela, ¿no?, a través de diversos pasajes, de diversos versículos, como un Dios Trino. Amén. Me gustaría dar lectura a Mateos 28:19, que dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Quisiera primeramente decir una cosa, ¿no? En aquel momento, cuando el Señor me hacía escribir esta reflexión bíblica, recuerdo el momento, porque en aquel momento yo me encontraba escuchando una predicación y escuchando sobre Dios como Trino, ¿no? Y estaba escuchando un estudio bíblico de un pastor que hablaba y decía que Dios era Trino, quien se movía en la Trinidad, quien actuaba como Trino, refiriéndose a un Dios que subsiste en tres personas. A esto quiero dar a entender que no estamos hablando ni de tres dioses, ni de otra cosa, ni de dioses en plural. No, estoy hablando de un solo Dios que va a subsistir en tres personas. Y mientras escuchaba esa prédica y el tiempo pasaba, recuerdo que un día tomé mi Biblia, si no estoy mal, y el Señor me hizo entender sobre el Dios Trino. Y fue a través del pasaje de Mateos capítulo 28, versículo 19, en el cual dice: id, por tanto, id a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo Espíritu, ¿no? Que el Señor me abrió en ese momento el entendimiento, porque la gloria de Dios, para entender el tema que el día de hoy se va a hablar, un tema teológico que muchas veces es complejo, muchas veces dificulta en otras ocasiones. Y quisiera primero decir una cosa, ¿no? Y es que cuando uno lee la palabra del Señor, va a encontrarse con pasajes complejos, con pasajes difíciles de entender. Y esto es así. Pablo lo dice en su carta, cuando dice que los indoctos, los neófitos, los que no entienden, los que no leen, los que no saben, ellos tergiversan, ¿no?, las palabras difíciles de entender que Pablo escribe. Entonces esto nos da a entender que muchas veces los autores bíblicos escriben cosas complejas, pasajes complejos de entender. Así que no es algo que sea de sorprender si hay conceptos bíblicos complejos de entender, si hay algo difícil de momento, ¿no?, poder explicarlo. Por lo demás, el Dios Trino, según el diccionario de Rand, ¿no?, un diccionario que estuve leyendo, va a definir, ¿no?, la teología de la Trinidad como una doctrina bíblica en la que se refiere a Jehová como un solo Dios que existe en tres personas, ¿no? Otra forma de decirlo, y que lo he escuchado, es decir que Dios subsiste en tres personas. Ambos están indicando lo mismo: un solo Dios que subsiste en tres personas, un solo Dios que existe en tres personas. Pero siguiendo con esta definición, va a decir lo siguiente: Jehová es un solo Dios que existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todas iguales en cuanto a su perfección y suprema divinidad. Aquí quiero entrar de lleno a este tema, ¿no?, a este punto, para exhortarlo de la forma más sencilla posible, ¿no? Cuando nosotros hablamos del Dios que adoramos, hablamos de Jehová, hablamos del Dios que vive, que reina en nuestros corazones, tenemos que entender que Él se revela de diversas formas, pero específicamente Él se revela por medio de las Sagradas Escrituras.
Ahora usted se va a preguntar, pero ¿dónde encuentro yo la palabra Trinidad en la Biblia? La palabra Trinidad no se encuentra en ningún pasaje bíblico. La palabra Trinidad es un término teológico. Es un término que fue obviamente puesto por hombres, no por nosotros. Nosotros pusimos el término, bueno, en la antigüedad, no, los padres de la iglesia le pusieron el término Trinidad a un concepto bíblico. Así que usted no esté buscando la palabra Trinidad o un pasaje que diga yo soy trino. No, eso no se va a encontrar, eso no se encuentra en la Biblia. Pero sí podemos deducir por las Sagradas Escrituras, tanto por el Antiguo Testamento como por el Nuevo Testamento, que Dios se va a presentar como trino. Ahora, entiéndase, van a haber pasajes en los que nos van a presentar este concepto teológico. Entiéndase lo siguiente. El pasaje inicial, ¿no?, de Mateo 28, 19 nos va a presentar la forma bautismal, la forma en la que se debe bautizar a los discípulos, porque es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y la forma de bautizar es en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu. Pero ¿por qué se llega a este concepto y se llega a hablar en referencia a que Dios es trino? Eso es una buena pregunta. Entonces, ¿por qué decimos que Dios es trino si el versículo simplemente está diciendo que tenemos que bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y es por un detalle muy en particular. Y es que cuando la Escritura nos va a hablar del Espíritu Santo, cuando la Escritura nos va a hablar de Jesús, cuando la Escritura nos va a hablar de Jehová, del Padre, nos los va a presentar como Dios. Y ahí entra lo interesante, porque ante la complejidad, ¿no?, de un versículo que nos está diciendo, o podemos deducir que nos está diciendo que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo tienen tal autoridad al punto en el que debemos ser bautizados en ese nombre, ¿no? Ante tal presentación de la Escritura, llega la duda y la pregunta de ¿por qué? Si nosotros adoramos a un solo Dios. Muchos van a mencionar el Shema, van a mencionar cuando dice a un solo Dios, ¿no? En Deuteronomio, cuando se está presentando a Dios y dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, ¿no? Shema Israel, Elohim Yahvé, Elohim Echad, Dios uno es, Jehová es uno. Y toda la Escritura nos va a presentar a Dios como uno solo, el único y soberano Dios, el único digno de ser alabado, el único digno de ser adorado, el único digno de ser exaltado. Entonces, ante esta complejidad de la propia Escritura, es que nace, ¿no?, la respuesta teológica de aquellos padres de la iglesia que interpretaron las Escrituras y que llegan a la respuesta de que Dios va a existir como un solo Dios, pero en tres persona diferente, porque vamos a hallar en la Escritura que tanto Jesús se presenta como Dios, tanto el Espíritu Santo se presenta como Dios, Jesús es el Hijo, el Santo Espíritu, y vemos que Jehová es Dios. Entonces, ante esta complejidad nosotros vamos a decir lo siguiente, ¿no? Creemos en un solo Dios, porque la Escritura dice, Shema Israel, oye Israel, Yahvé Elohim, Yahvé uno es, Jehová tu Dios, Yahvé Echad, uno es. No, entonces vamos a decir, la Escritura es clara cuando se presenta un Dios único. Así que en ese sentido nosotros vamos a decir, creemos en un solo Dios. Pero también vamos a decir que este Dios existe en una triada perfecta, tanto como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En una triada, en una armonía perfecta, en una unión perfecta, en las cuales los tres van a cumplir unos roles y van a cumplir unas funciones que van a ayudar a que la iglesia se desarrolle y a salvar tanto a la humanidad, ¿no? Si nos vamos más al Nuevo Testamento, y bueno, el Antiguo también, quien anuncia, ¿no?, este anuncio profético de aquel que sería el Mesías que salvaría al mundo. Y llegando a la conclusión de que el único que puede salvar al mundo es Dios, por lo tanto Jesús tiene que ser Dios, y la Escritura nos habla de un solo Dios, entonces vamos a decir que Jesús es Dios, y por lo cual vamos a decir, Dios existe en tres personas, Padre, Hijo y el Santo Espíritu. Aquí tengo una palabra bíblica que sale en Mateo 3, 13 al 17, la voy a leer, porque ahí nos explica y que ahí está la presencia. Sí, ahí está amén, amén. El Padre y el Espíritu Santo también con nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Así dice, el bautismo de Jesús
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces le dejó. Aleluya. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos Bendito Dios. fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. En quien Él se agrada, se contenta. Aquí está la Trinidad, pues mi hermano, aquí está, necesaria Amén. la Trinidad en nuestras vidas, y nuestro Salvador Jesucristo fue nuestro gran ejemplo. Amén. Ahí estaba el Espíritu sobre Él y el Padre hablándole de los cielos. Aleluya. ¿Cómo podemos negar la Trinidad, mi hermano? No podemos, debe estar en nosotros. Amén. La debemos necesitar, porque el Padre que nos ve, nuestro Salvador que es nuestro abogado y defensor, y el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad y está con nosotros, que el Señor lo dejó para que nos defienda. Amén. Amén. Y hay otro texto, mi hermano Hugo, donde también habla, confirmando lo que acababa de leer, y dice aquí en Isaías 42:1: Aleluya. el siervo de Dios. He aquí mi siervo, yo les sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, y he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Aleluya. Yo me gozo. Amén, amén. Amén, mi hermano. Bendiciones. Amén. Bueno, continuando, ¿no?, con esos pasajes que leyó nuestra hermana Erika sobre el Dios Trino, ¿no? Para seguir reforzando este punto, ¿no?, cabe recalcar, ¿no?, que hay muchos versículos que nos van a referir al Dios Trino, y vamos a ir leyendo varios de ellos, ¿no? Mi hermana Erika, continúe con otro que tenga. Sí, amén. En Mateo 12, que está confirmando también nuevamente el que es el siervo de Dios. Aquí en Mateo 12, vamos a buscar Aleluya. Mateo 12, 18. Aleluya. También nos habla que el Señor está confirmando y que Jesucristo es el siervo de Dios. O sea que también ahí en el bautismo de Jesucristo se manifestó la Trinidad. Estaban los tres presentes al mismo tiempo. Dice: y aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará justicia. Nuevamente aquí el Padre está anunciando que el Espíritu de Dios está sobre Jesucristo, su Hijo amado. Así que, mi hermano, como nuestro Salvador es nuestro verdadero ejemplo, así debemos anhelar nosotros la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y de Dios, porque que nos ve, el ojo de Jehová nos ve. Así que amén. ahí está siempre el Padre, como buen Dios y buen Padre, con nosotros. Mirando, Amén, amén, amén. ayudando. Amén. Amén, mi hermano Hugo. Bueno, continuar. Mira, tenemos muchos pasajes que nos van a referir en cuanto a la Trinidad, ¿no?, y que nos van a inferir que hay una Trinidad. Voy a comenzar Amén. en Génesis. Vamos a comenzar de atrás hacia adelante. Quisiera que aquí ponga mucha atención, porque lo que se va a hablar es muy importante. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, primer versículo, se nos va a referir lo siguiente. Y ponga mucha atención, escuchen. Lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2. Y estaba la tierra desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Recalcar que en este punto usted se puede preguntar: ¿y dónde se encuentra aquí la Trinidad, no? Pues comenzando primeramente que cuando dice en el principio creó, ¿no?, el término crear es el verbo, es un verbo. Y podemos ver que desde el inicio el verbo estaba, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Porque por el verbo, por la palabra fueron hechas todas las cosas, nos va a referir Juan 1:1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. Entonces ya podemos encontrar a la persona de Jesucristo en el verbo creó, en el verbo crear. Luego encontramos a la persona de Dios justamente al lado, creó Dios. Y al Espíritu Santo lo podemos ver moviéndose sobre la faz de las aguas. Amén. Entonces ya podemos encontrar desde el primer versículo, desde los primeros dos versículos, a un Dios
que subsiste en tres personas, en una armonía perfecta, creando todas las cosas. Este mismo Dios es el que te formó a ti, este mismo Dios es el que te corrige, este mismo Dios es el que va formando un carácter que lo alabe y que lo glorifique. Y podemos ver que cumplen cada uno de ellos una función. Podemos ver que el Padre no está desde los cielos resguardando nuestras vidas como soberano Dios. Podemos ver a Jesús como el mediador para poder llegar al Padre, y podemos ver al Espíritu Santo, quien nos va a guiar para obtener el carácter de Cristo. Entonces los tres van a cumplir roles y van a ser al final una triada, una perfecta armonía, la cual va a edificar tanto nuestras vidas como la de la iglesia en general, ¿no? Pero podemos ver que desde el Génesis ya creaban todas las cosas. Otro versículo es justamente en Génesis 1, versículo 26, cuando dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. En un sentido plural, hablando de una forma plural, Dios hablando de una forma plural, como si más de uno pudiera crear. Entiéndase que no es que sean tres dioses, sino que es el mismo Dios que va a actuar en tres personas, que va a ser el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Hagamos. Entonces desde el inicio, desde que nos creó, ya estaban los tres formando, ya estaban los tres creando, ya estaban los tres trabajando. Otro versículo, ¿no?, que ya habla del Hijo como tal, ¿no? Nos va a presentar al Hijo, que habla, que muestra la Trinidad, ¿no? Va a ser el Salmo, en el libro de los Salmos, capítulo 2, versículos 7 al 12. Voy a ir dando lectura a todos estos versos un tanto rápido, así que necesito que ponga la mayor atención posible. Salmo capítulo 2, versículos 7 al 12 nos va a referir lo siguiente: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Aquí Jesús está hablando, ¿no? Aquí es Jesús por medio de una profecía en el que el salmista, creemos que probablemente el salmista David, pero en el que el salmista, siendo inspirado por el Espíritu, escribe, y es Cristo mismo escribiendo, hablando. Dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación. Jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Este pasaje es seleccionado porque nos va a referir tanto a Jehová como al Hijo. Y el hecho de que lo haya engendrado Jehová significa que Él es el Padre. Entonces ya vemos la persona del Padre, vemos la persona del Hijo, pero no queda allí. Vamos a encontrar más versículos que nos van a hablar de otra persona, como aquel versículo en el Nuevo Testamento que nos dice otro consolador, hablando de otro, ¿no? Otra persona que vamos a hallar. Y podemos ir al libro de Isaías, capítulo 48, verso 16, que nos va a referir lo siguiente en cuanto al Espíritu Santo, ¿no? En el que nos va a presentar al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo. Va a decir lo siguiente, Isaías 48, 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Nuevamente está mostrando a dos personas en un mismo texto. Está mostrando, en el anterior veíamos la persona de Jehová y la persona del Hijo, y ahora vemos nuevamente la persona de Jehová, pero la persona del Espíritu. Y así vamos a ir hallando en más versículos que nos van a referir a más de una persona. ¿Por qué decimos que son tres y es una triada? Pues lo he dicho anteriormente, porque las únicas personas que se van a mencionar como Dios van a ser tanto el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu, ¿no? Otro versículo va a ser Números, capítulo 6, versículos 24 al 27, que nos va a referir a los tres en un mismo pasaje, que nos va a referir a los tres en uno mismo versículo, no cantidad de versículos. Dice en Números, capítulo 6, versículos 24 al 27. Dice lo siguiente. Déjame que doy lectura. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Cuántas veces se menciona Jehová? Lea el versículo 24 al 27 del libro de Números, del capítulo 6. ¿Cuántas veces se va a mencionar a Jehová? Números 27. Y quiero que cada vez que usted lo lea, cuente.
Números capítulo 6. Números capítulo 6, versículos 24 al 27. 24 al 27. Aleluya. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Aleluya. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. 3 veces. Tres veces se menciona a Jehová. Uno podría decir, pero simplemente porque está mencionando a Jehová, en otro verso se va a mencionar más de una vez. Sí, puede ser. Pero esto nos va a dar paso a deducir un punto muy importante. Y es que el término de Jehová es justamente compartido. Vamos a encontrar versos en los que se va a decir, Jehová le dijo a Jehová. Entonces vamos a entender que pareciera ser que hay 3 personas que son llamadas Jehová. Porque resulta que son el mismo. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 33, verso 6. Salmo, capítulo 33, verso 6. Que va a decir lo siguiente. Salmo 33, 6. Va a decir lo siguiente. Salmo, capítulo 33, verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Jehová, primera persona que se presenta. La boca, la palabra de Dios, el verbo, Jesucristo, y el aliento, el ruaj, el Espíritu Santo. Allí tenemos nuevamente la forma trinitaria. Entonces van a ver que ante estos versículos hay complejidad, pero ante un estudio prolongado vamos a encontrar a las 3 personas de una forma perfecta, trabajando en perfección, en la creación, el primer momento, desde el Génesis, desde el origen, que ellos trabajan en perfecta armonía, porque son una triada. También el libro de Isaías, capítulo 6, verso 3, nos va a decir lo siguiente. Isaías, capítulo 6, verso 3. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Volvemos a lo mismo. Jehová es 3 veces santo, porque estamos hablando del Dios Trino. Del Dios Trino. De Él estamos hablando. Vamos a irnos al capítulo 63 del libro de Isaías, versos 8 al 10. Y con esto ya estaríamos terminando los versículos que refieren al Antiguo Testamento en cuanto a que Dios es trino. Anteriormente nuestra hermana Erika leía los versículos que referían a que Dios era trino en el Nuevo Testamento, ¿no? Isaías capítulo 63, versículos 8 al 10. Va a decir lo siguiente. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Aquí Jehová hablando, como refiriéndose como el Salvador. Tenemos a Jehová, la persona de Jehová. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. El ángel de su faz. En el Antiguo Testamento Jesús se va a presentar como el ángel de Jehová. Eso también es algo teológico. Ahí tenemos a la segunda persona, a Jesús. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Nuevamente se está refiriendo en otra profecía a 3 personas, difíciles de hallar, pero que podemos encontrarlos. Y podemos ver a Jesús como el ángel de la faz. No, podemos ver al Espíritu Santo, al Santo Espíritu, y podemos ver también a Jehová obrando, ¿no? Y así podemos encontrar muchos versículos del Antiguo Testamento. Yo les mencioné los más difíciles de entender, porque la mayoría se va cuando David dice en un salmo, la mayoría se va cuando David dice en el salmo, Señor a mi Señor, ¿no? Dijo Jehová a mi Señor, refiriendo a que tiene 2 señores, que en realidad son uno, porque no podemos tener 2 señores, ¿no? Porque tenemos un solo Señor, un solo Dios. Así es. Amén. La escritura es clara en Efesios de eso, por eso entiendan lo que se está hablando, ¿no?
Y claro, hay más versículos, si no estoy mal, en Zacarías, cuando se está hablando del sumo sacerdote Josué, se va a presentar el ángel de Jehová, quien se va a llamarse como Jehová, y va a hablarle a Jehová. Jehová le va a hablar a Jehová, porque son tanto el Padre como el Hijo, como el Santo Espíritu, trabajando en perfecta armonía. Lo podemos ver desde que los patriarcas, los profetas, desde que los padres de la iglesia escribían las Sagradas Escrituras. Lo podemos ver que ellos recibían la palabra de Dios. La palabra de Dios. Jesús hablando. Dios entregando la palabra. Y era el Espíritu Santo quien los inspira. Porque toda la escritura de Dios está inspirada por el Santo Espíritu. Entonces, desde la escritura, desde la creación, desde la formación del hombre, desde que Jehová ha trabajado con su pueblo Israel, desde que Jehová ha trabajado con nosotros, se ha presentado de forma trinitaria. Y es por eso que uno de los conceptos y de los conceptos fundamentales de la iglesia a día de hoy es el tema de la Trinidad. Por eso que nosotros rechazamos, ¿no? Y llamamos heréticos a los que van a afirmar que Dios no es trino. Aquellos que van a rechazar, ¿no?, la doctrina de la Trinidad, a ellos nosotros lo llamamos herejes porque creemos que toda la escritura que es inspirada por Dios nos va a hablar de un Dios que existe, ¿no?, en tres personas y que va a trabajar en el Padre, que va a trabajar en el Hijo y que va a trabajar en el Santo Espíritu. No se confunda, porque mejor no voy a mencionar nada, pero hay doctrinas por allí bien raras, bien extrañas, heréticas, que van a apuntar a que Dios está sobre encima de estos tres. Tenga mucho cuidado. Ahora, mi hermana Erika, ¿qué opina del tema? Imagínense cómo negar al Señor en nuestras vidas, cómo negar la Trinidad. Mire, yo voy a contar un poco mi testimonio cuando llegué al Evangelio. Pero ¿cómo llegué? Ahora yo estoy analizando y escuchando cómo es la Trinidad, cómo se manifiesta en la vida de nuestro Salvador Jesucristo, cómo es Él un Dios grande y poderoso y cómo se manifiesta en nuestra vida. Para llegar al Evangelio, yo primero tuve que creer que había Dios y que había un Dios, sin yo haberlo recibido todavía, pero en esa angustia, en esa necesidad que yo tuve con una de mis hijas, en el parto primero y después cuando ella ya tenía 2 añitos, amén, yo grité en mi patio, hermano Hugo, grité a toda voz, Dios mío, ayúdame. Y yo grité a los cielos buscando a Dios, no conociéndolo, pero buscando a Dios. Y así el Señor se fue manifestando en mi vida. Y Dios me guardó, Dios me ayudó a mi hija y hizo una sanidad en ella. Ahí estaba también la Trinidad manifestándose y con el tiempo, con los años, después yo recibí a Jesucristo. Mi hermana Nora fue intermedio ahí, me llevó, me empujaba constantemente, me animaba a recibir a Cristo. Me demoré al principio, mi hermano, pero después lo recibí a Jesucristo, Él entró en mi vida y ahí hubo sanidad, no solo en mi hija, sino en mi propia vida. Y ahí estaba el Señor manifestándose en mi vida, el ojo de Jehová viéndome, porque yo ahí fui reconociendo que la palabra me hablaba y que el ojo de Jehová me veía. Amén. Y recordando eso, antes de entrar al Evangelio, bueno, uno peca siempre, es pecador, pero antes, sin conocer a Dios, nuestra vida pecaminosa. Y yo sentía que alguien me miraba del cielo, que un ojo, que alguien me miraba del cielo. Y cuando me leyeron la palabra y decía que el ojo de Jehová te veía, yo recordé. Sí, yo dije, en mis pecados el Señor me veía. Después en mi angustia, Él me escuchó. Recibí a Jesucristo y escuché la voz de Dios hablándome a mi vida y guiándome, y después Él haciendo sanidad en mi vida, sanándome de trombosis, de mioma, de la muerte y de cuantas cosas, y escuchando la voz de Dios que constante me guía. Sí. No hagas esto, no digas esto, y constantemente yo la he escuchado audible, pero también en mi corazón. Cuando yo estoy mal, he hecho algo equivocado, errado, amén, Él ahí amonestándome, corrigiendo mi vida. ¿Cómo uno no va a glorificar al Señor y no va a reconocer la Trinidad en nuestras vidas? Si la necesitamos.
constantemente. Sabemos que nuestro Salvador subió a los cielos, Amén. pero ha dejado su Espíritu Santo. Amén. Lo ha dejado. Ese detalle es muy importante porque podemos ver que el Padre, mire, y note esto, siempre se encuentra en el trono. Podemos ver que Jesús ascendió y se sienta a la diestra del Padre. ¿Y a quién dejaron para trabajar en nuestras vidas? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo del Señor, el cual mora y habita en ti, porque somos templos del Santo Espíritu. Amén. Dios nos lleva a toda verdad, a toda justicia. Toda verdad, toda justicia. Además, el Espíritu Santo va a hacer un trabajo más que esencial en nuestra vida, porque va, primero que todo, ¿no? Y esto ya un poco de más de neumatología, de ver trabajar sobre el Espíritu Santo, ¿no? Primero, Él va a formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, Él nos va a guiar. También por medio de Él, por la arras del Santo Espíritu, por el sellado del Santo Espíritu, vamos a ser reconocidos como hijos de Dios y vamos a ser luz y sal al mundo. Amén. También podemos hallar que por medio del Santo Espíritu nosotros podemos entender su Sagrada Escritura. Podemos ver que el Santo Espíritu nos va a convencer de nuestros errores. Podemos ver que el Santo Espíritu nos va a ayudar a entender la Sagrada Escritura para poder ser corregidos. Entonces el Espíritu Santo tiene un trabajo esencial en la vida de cada creyente. ¿Y por qué defiendo y toco tanto el punto del Santo Espíritu? Y aquí quiero que mi hermana Erika vuelva a leer todos los pasajes del Nuevo Testamento porque quiero cerrar un tema con esto. Resulta que ponga a analizarlo. Muchos dicen, ya, reconozco, y esto se ha escuchado, reconozco que está el Padre, reconozco que está el Hijo, pero ¿por qué el Espíritu Santo? A pesar de que ya se ha visto en otro versículo y se habla que es el Santo Espíritu de Dios, tengan mucho cuidado con esto porque se habla, pero ¿por qué el Santo Espíritu? Y muchos dejan de lado y no consideran al Espíritu Santo como persona. Búsqueme el pasaje que usted leyó de cuando Jesús es bautizado. Amén. Mateo 3. Muchos van a tomar, pero cuando el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Nótese que ante este detalle de la paloma, no podemos ver el accionar del Espíritu, el cual es libre. Es libre, el Espíritu Santo es libre y nos da libertad. Pero ¿por qué quiero cerrar este punto? Y dele lectura a mi hermana Erika. Amén. Así dice en Mateo 3, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, Jesús lo vio. Jesús lo vio. Sobre él. No, pero ante este detalle, cabe recalcar que el Espíritu Santo estaba allí. En forma de paloma, pero estaba allí. No, pero ¿cómo vamos a ver el Espíritu como otra persona? Tenemos el Padre, el Hijo. Y ante esta respuesta y ante esta refutación, ¿no? Nosotros refutamos con el hecho de que la Escritura nos va a presentarnos como otro consolador, como hablando de otra persona. Y con esto quiero dar a entender otro punto esencial de la Trinidad. Cuando hablamos de persona, y esta es la mayor confusión de la iglesia, cuando hablamos de persona, pensamos en un humano. Pienso en mi hermana, pienso en el hermano. No, Jehová es espíritu. Amén. No tiene forma carnal. El único que tiene forma carnal porque se engendró es Jesús. Y ante esa respuesta del Espíritu Santo no puede ser parte de la Trinidad, nosotros respondemos lo siguiente: no estamos hablando de personas carnales ni humanas, estamos hablando de personas en el sentido gramatical. Nótese el detalle. En un texto y en la gramática nosotros podemos ver sujetos. Cuando alguien dice otro, ya está refiriendo a otro sujeto. En un texto podemos hallar a Jehová, luego se nos menciona otra persona, ¿no? Ahí note gramaticalmente otro sujeto, y podemos hallarlo como el Hijo, lo podemos encontrar como el Espíritu Santo, podemos encontrarlo como de diversas formas, diversos nombres que se les va a dar. Pero ante esa respuesta nosotros vamos a decir: gramaticalmente nos referimos a personas, no a una persona carnal. El único que se engendró, el único que tomó forma de carne, no de siervo, es Jesucristo. Jehová es espíritu. Entonces, ante esa respuesta, nosotros vamos a la lógica y al razonamiento de la propia Escritura. No se olvide que la Escritura fue
inspirada, por lo cual la escribieron hombres. Y esos hombres que la escribieron inspirado por el Espíritu Santo. Pero tuvieron que usar gramática. Tuvieron que usar todo lo que conlleva, ¿no?, una escritura. Verbos, tiempos verbales y un montón de cosas más. Entonces, ante esa respuesta nosotros vamos con aquella lógica. Y esto lo digo porque, nótese, tenga mucho cuidado. Porque los que quieren hacer eso, quieren quitar al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo lo quieren dejar de lado. Y la palabra dice, no apaguéis al Espíritu. Amén. La palabra nos demanda tomarle valor al Espíritu Santo, porque Él trabaja, porque Él mora en nuestra vida. La palabra nos demanda no contristar al Santo Espíritu. Amén. Por lo cual, el Espíritu Santo es Dios y habita en ti. Amén. Y la reflexión bíblica del día de hoy me gustaría llevarla a ese lado. Y quiero ir encerrándonos en los últimos minutos que nos van a quedar. Y quiero que mi hermana Erika nos detalle y nos hable más del Santo Espíritu. Amén. En Lucas 1:35 habla de el nacimiento de Jesucristo. Y Aleluya. ahí nos confirma que el Espíritu Santo. Y está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén, amén. Ahí está el Espíritu Santo. Amén. Amén, mi hermano. Cabe notar el detalle de que Jesús fue concebido por el Santo Espíritu. Amén. Y si fue concebido por el Santo Espíritu, el Espíritu Santo tiene que ser Dios para que después se le llame Hijo de Dios. Ahora, mi hermana Erika, en Mateo 28:19. Volvamos al texto de Mateo 28:19. Mateo 28. 19. Mateo 28, 19. Gloria al Señor. Mateo 28:19. Y va a darle lectura. 28:19. Así dice la palabra del Señor. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es, Señor. Ir por todo el mundo y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No pueden Amén. quedar afuera. Quiero terminar, resaltando un punto, y es resaltando el punto de que la palabra nos va a decir en el nombre. Amén. Según el diccionario de Vine, tomando la palabra ónoma del diccionario de Strong, el diccionario de Vine nos va a comentar lo siguiente. Esta palabra nombre, en el nombre del Padre, viene del griego ónoma, en el nombre, ónoma. Se utiliza de todo lo que un nombre implica. O sea, esta palabra se puede utilizar en cuanto a autoridad, carácter, rango, majestad, poder, excelencia y de todo lo que el nombre cubre. Va a decir que esta forma de utilizar se puede escribir de cierta forma. En el nombre. Mateo 28:19 nos va a decir en el nombre del Padre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu. En otras palabras, este término en griego nos está refiriendo a que tanto el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu tienen autoridad. Amén. Gloria a Dios. Esta palabra ónoma en el diccionario Strong se va a referir a nombre en un sentido literal o figurado, dando a entender autoridad, carácter, rango, excelencia. Amén. Y todo lo que conlleva el nombre de Dios. Gloria a Dios. En otras palabras, Dios se presenta como trino. Y podemos ver que por medio del Nuevo Testamento se hace visible y claro. El versículo que Dios me mostraba y me colocaba para este tema era el versículo cuando habla de la forma bautismal. Porque la forma bautismal es trina. Nosotros adoramos al Padre, nosotros adoramos al Hijo, nosotros adoramos al Santo Espíritu, porque los tres son Dios. Gloria a Dios. Amén, amén.
Los tres son Dios. Y cada uno cumple un rol. Cuando usted ora, no le ora ni al Espíritu ni al Hijo. Usted está orando al Padre, creyendo que Jesús está siendo de mediador para que el Padre lo escuche. Y sabiendo que quien coloca las palabras y gime con gemido indecible es el Santo Espíritu. En todo momento trabajan como una triada perfecta, en una armonía, en perfecta unidad, con suprema divinidad, porque los tres son el ser supremo, los tres son Dios, los tres son uno. Pero los tres trabajan, como podemos hallar en la Escritura, como personas que cumplen cada rol y función. ¿Tienen algún último comentario, hermana Erika? ¿Algún versículo que no haya leído? Pues aproveche nomás ahora de exhortar todo lo que tenga. La verdad, le entregué lo que el Señor me había dado, entregué los versículos y agradecida de lo que el Señor nos revele, nos hace que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos firmes en su presencia, en su palabra, en su divina Trinidad, para que nosotros podamos avanzar. Porque sin Él nada podemos hacer. Amén. Sin la ayuda de ellos nada podemos hacer. Amén. Así que si ellos están del principio, nosotros ¿cómo vamos a sacar la presencia del Señor de nuestras vidas? Sí. Y eso es lo que debemos enseñar y debemos llevar a los demás. Sí. El Señor nos ha mandado ir por el mundo. Así que debemos hacerlo. Estoy agradecida por la palabra, estoy agradecida por este día que Dios nos ha permitido llevar su palabra, entregarla. Sí. La Trinidad es un tema muy importante y complejo de decirlo, porque como al principio lo habló, ahí está el Señor manifestado en toda la palabra y en toda la presencia de nuestro Salvador Jesucristo, a través de las sanidades. Todo lo que Él hacía estaba ahí, el Espíritu Santo y Dios mismo con Él, guiándolo en todo. Agradecida por mi hermano por esta prédica, también por mis hermanas. Decir como últimas palabras, para ya darle ahora sí fin al tema, veíamos en pasajes del Nuevo Testamento, la forma en la que Dios se presentaba y cómo el Nuevo Testamento nos presenta al Dios Trino. También lo veíamos en el Antiguo Testamento. Si alguno quiere sacar los versículos, puede retroceder cuando finalice el directo, puede retroceder y escuchar cada uno de los versículos. Cuando nuestra hermana al inicio mencionó los versículos del Nuevo Testamento, ella dio lectura a los versículos del Nuevo Testamento que refieren a la Trinidad. También cuando en la mitad del programa di lectura a los del Antiguo Testamento, puede usted también de su parte buscar más sobre este tema, siempre quiera, puede buscar. Dejarle simplemente mi consejo de que cuando se haya ante pasajes complejos como el de la forma bautismal y otros, le ponga empeño al estudio de la palabra, porque hay cosas complejas, hay puntos complejos. Hay puntos muy complejos de la Escritura que se necesita un estudio denso para entenderlos. Porque el tema de la Trinidad es así, es un tema complejo, pero fundamental en la iglesia, es un tema fundamental.